Me acompaña Adolfo Gafoglio, él es CEO de Ipsos para América Central. Y a quien le doy la bienvenida, Adolfo, bienvenido. Buenos días. Adolfo, pues un estudio hecho comparando el 19 como el año muestra, julio 2020, julio 2021. ¿Cuáles han sido los movimientos, sabiendo la caída abrupta que hubo entre julio 2019 y julio 2020, pero cómo ha sido esa recuperación hacia julio 2021? Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad. Te cuento que Ipsos viene realizando desde el año 2008 una serie de mediciones. Algunas de esas mediciones tienen características sociales y económicas con foco en el consumidor. Esto es lo que nosotros llamamos el índice de confianza del consumidor, que mediante la metodología de Ipsos nos permite compararnos con otros 25 países y 5 países adicionales de la región de Centroamérica y Caribe. Esto nos permite el hecho de tener una medición continua y desde hace tanto tiempo y compararnos con otros países nos permite tener una visión más holística de los resultados. Nosotros en 2019 nos encontrábamos con Panamá dentro de uno de los 3 países con mejores desempeño en las mediciones. Estas mediciones van en función de qué tan dispuesto está una persona a realizar un gasto, una inversión, cómo creen que va a ser su situación de ahorro, sus finanzas personales y la confianza también en cuanto a la empleomanía. En estos indicadores encontramos a Panamá, como bien estaba explicando, dentro de los 3 o 4 países con mejor desempeño. 2020 y con pandemia, lógicamente todos los indicadores comenzaron a caer y Panamá no fue la excepción. Panamá junto a El Salvador, Guatemala fueron los países tal vez más golpeados en cuanto al impacto y la percepción que tenía el consumidor o la gente en general de lo que iba a pasar con la economía y con su situación personal. Pero a partir de julio 2020, que fue el punto más bajo en todos estos indicadores, las economías empiezan a mostrar una suerte de recuperación. Esa tendencia se fue marcando y en mayor o menor medida, al día de hoy, los países se encuentran en situación mejor que el 2020, pero no del todo superior al 2019. Es el caso principalmente de Panamá, que no ha logrado recuperar todo lo que había caído. Solamente para no marearlos con números, supongamos que en alguno de los indicadores se cayó 20 puntos, por ejemplo, el de expectativa. Vamos a hablar de la expectativa, que está muy vinculada con el optimismo, que es una particularidad muy propia del panameño. Ese indicador en el julio 2019 alcanzaba 71 puntos. En julio 2020 llegó a caer 30 puntos, alcanzando 41.9. Hoy ha recuperado 10 puntos, está en el orden del 51.3. Estamos muy mejor, en mejores condiciones que lo que fue julio 2020, pero todavía muy lejos de ese julio 2019. ¿Cuáles son algunas de las condiciones que nosotros consideramos que han afectado en esta recuperación? Principalmente que las medidas de enero han sido una barrera o un retroceso en esa tendencia de recuperación. Mientras el resto de los países se mostraban con un crecimiento económico a nivel de expectativas y desde la perspectiva del consumidor, en enero nosotros con las nuevas restricciones lo que se vio en Panamá es que se volvió a caer. Y con la caída de esos indicadores no hemos logrado esa recuperación. Entonces, en definitiva, estamos mejor que en el 2020, pero todavía muy lejos de los valores del 2019. Por ejemplo, algo interesante es Estados Unidos. Ayer fue aprobado este gran paquete económico y supongo que Estados Unidos está desbordante de este índice de confianza por las señales que se están mandando pues, desde el gobierno de que va a haber mucho circulante en la calle. Eso obviamente es una medida que indica que la economía va a crecer. Pero en nuestros países tal vez haga falta esa señal que indique hacia dónde vamos y que, pues, cuál va a ser
realmente la locomotora en el cual se va a amarrar la economía para echar para adelante. Sí, definitivamente se trata de varios aspectos que se deben tener en cuenta. Por un lado, la comunicación y el liderazgo. Es un caso testigo de esto El Salvador, donde como les comentaba, habían obtenido muy buenos niveles en 2019 con cambio de presidencia, pero habían también sido uno de los países más golpeados, pero su recuperación fue significativamente mayor. Y sin meternos en los detalles de los paquetes o las medidas económicas, lo que sí es una característica de El Salvador es una figura de liderazgo muy fuerte. Otro de los aspectos que ayuda en esta reactivación es el proceso vacunatorio. El proceso vacunatorio ha sido muy bien evaluado y tal vez una de las cosas que mejor ha realizado el gobierno en su gestión, y eso también ha ayudado en este proceso de sentimiento de reactivación económica, pero no es el único aspecto. Otro, por supuesto, es lo que la gente ve y percibe en la calle. Cuánta gente ha perdido el empleo, cuántos se sienten en duda, a cuánto se le ha recuperado el jornal completo. Para también, sumándome un poco al comentario sobre Estados Unidos, uno de los países que tiene mayor influencia, por supuesto, es Puerto Rico. Y Puerto Rico en 2019 se ubicaba era el país peor evaluado en cada uno de estos indicadores. Y esto porque venía de una catástrofe natural, pero además de una situación de desempleo y falta de apoyo del gobierno en ese momento de Trump. Con los cambios y con el apoyo del gobierno federal y con un plan masivo de vacunación, hoy Puerto Rico se encuentra dentro de los 2-3 países con mayores niveles de confianza en su reactivación económica, mayor proyección, mayores expectativas de la región. Así que definitivamente esas medidas también hacen parte de lo necesario para reactivarlo. Un país que me gustaría saber cómo está, y es porque muchos lo están comparando con Panamá, o dicen que van a ser las dos economías que van a crecer en el continente, es la República Dominicana. Ellos el fin de semana habían anunciado, ya llegaron a los 2.5 millones de turistas llegados a este país. Sí, realmente esa confianza se está viendo en las calles de la República Dominicana. Definitivamente. República Dominicana es el segundo país mejor evaluado en estas mediciones, y de una manera, una tendencia que tal vez es menos fluctuante que la de El Salvador, y que en la que se mueve a menor variación por medición, pero con una tendencia mucho más clara y creciente. Por ejemplo, hay una pregunta clave que nosotros hacemos, que es: ¿cómo considera que está yendo el país, en la dirección correcta o incorrecta? República Dominicana y El Salvador son los únicos dos países que tienen más gente pensando que va en dirección correcta que incorrecta de los países testeados en la región. Y esto también es una particularidad que se está dando a nivel global, no solamente en nuestra región, ¿no? Hay mucha crítica sobre la dirección que está llevando adelante cada uno de nuestros países. Por ejemplo, El Salvador, 58% de la gente piensa que el país está yendo en la dirección correcta. En República Dominicana, esos valores alcanzan el 51%. Como referencia, Panamá alcanza solamente el 19%. Quiere decir que 8 de cada 10 personas en Panamá cree que el país está yendo en la dirección incorrecta. Entonces, con este indicador ya nos da una medida de lo que ocurre después en el resto de las medidas. Hay una confianza en un nuevo gobierno de República Dominicana, hay un buen plan de vacunación puesto en marcha, y una tal vez menos restrictiva cuarentena y restricciones que se han tenido en cuanto a las medidas puestas por el gobierno para preservar la salud de la gente, ¿no es cierto? Porque son números que en cualquier otro país y en cualquier otro momento, pues indicarían una inestabilidad política rayana casi en una revolución, en un golpe social. Supongo que son los números
que en América Latina se están mostrando. Bueno, hay un fenómeno también muy interesante que nosotros estamos midiendo a nivel ya global, que es el sentimiento de que el sistema está roto, los sistemas no Sí, están funcionando, ¿no? El sistema de rechazo y la necesidad de cambio ya es latente entre muchas ciudadanías, ¿no? 7 de cada 10 personas cree que la economía de Panamá está manipulada para beneficiar a los ricos. Y esto es un dato que correlaciona, de vuelta, no es un fenómeno netamente del panameño, sino que se está dando globalmente y nosotros ya lo estamos identificando. Entonces, el ciudadano siente que hay un sistema roto, que se necesitan líderes fuertes y en el caso de Panamá incluso estarían dispuestos a que este líder rompa las reglas para llevar adelante un cambio, ¿no? Un poco también se ve mucho en redes sociales esta evaluación muy positiva que hace la sociedad panameña sobre la gestión de Bukele, que tendrá sus puntos de vista a favor y en contra y varias cosas para criticarle, pero eso de posición de líder, de desafiar el status quo y de ir más cercano al pueblo es algo que genera mucha atracción para el ciudadano en este momento. El debate interno de libertad versus seguridad, puesto a prueba durante esta pandemia, ¿crees que la sociedad está dispuesta a ceder algo de su libertad versus sentirse más seguro, no solamente de forma económica, sino también la seguridad, pues, ante esta ola de crímenes? Bueno, definitivamente no creo que sea así. La ciudadanía en este momento tiene ciertas prioridades que tienen que ver con su reactivación económica por sobre todas las cosas. Hoy el principal miedo de la gente es el desempleo y es lo que más preocupa a la gente, ¿no? Nosotros tenemos una serie de estudios que miden cuáles son las principales preocupaciones del mundo y Panamá es uno de los países que nosotros evaluamos. Y por ejemplo, en julio de 2020, o desde el comienzo de la pandemia, COVID, y solo por 3 meses se ubicó como la principal preocupación del panameño. La que le seguía era la corrupción y luego el desempleo. Luego de pasado los primeros 3 meses de pandemia, es decir, llegando a julio 2020, ya el COVID dejó de ser el principal punto de preocupación. Y eso es una particularidad que es muy, muy típica de Panamá y acá sí difiere mucho de lo que ocurre globalmente. Globalmente, desde que surgió COVID, en mayor o menor medida, pero hasta la actualidad, sigue siendo COVID la principal preocupación del promedio de los países globales. En Panamá no lo es así, solamente eso duró 3 meses, a partir de ahí la corrupción se ubicó como la principal preocupación y ocupó el primer lugar junto con el desempleo. En esta última medición de julio 2021, 64% de la gente cree que la principal preocupación que tienen en Panamá es el desempleo. 56% piensa que es la corrupción y alrededor del 40%, o sea, 39% para ser exacto, piensa en COVID. Y muy cerquita a eso tenemos crimen, violencia y educación. Educación, una de las preocupaciones que tiene una tendencia más creciente y a la que más se le reclama al gobierno que tiene que poner cartas en el asunto y ayudar a resolver. Optimismo es creer que las cosas siempre van a mejor. Los panameños hemos sido optimistas, incluso durante la crisis del 88, del 89, que es algo más o menos paragonable con lo que está pasando. ¿Cómo vemos los panameños del futuro? Yo creo que el panameño no está perdiendo del todo su optimismo, pero sí está en mucho menos niveles de optimismo que lo que tenía en 2019. Esto
es de vuelta algo que está ocurriendo en las sociedades en general. De hecho, la mayoría de las sociedades piensan que la reactivación no va a llegar antes de los próximos 2-3 años, como un dato de color de lo que son los datos globales. Y en Panamá estos valores son muy similares. Dentro de las expectativas, el índice de expectativas, que es el que nosotros le mencionábamos, que en algún momento llegó a tener 71 puntos, y eso no había sido el punto más alto de las mediciones, pero en julio 2019 está en 71, hoy estamos 20 puntos por debajo. Quiere decir que se recuperaron 10 puntos de los 30 que se había caído, todavía tenemos 20 puntos por recorrer. ¿Qué puede ayudar? Una de las cosas que tal vez hay que solicitarle al gobierno que ponga más en práctica es una mayor comunicación, que sea más clara, pero además que también que permita mayor previsibilidad de las acciones y de las medidas que tienen que tomar. Para tomar un ejemplo claro y concreto, puede ser las medidas que se tomaron con respecto a la prórroga de la moratoria. O sea, se esperó hasta tal vez el último día de esa moratoria para anunciar que se iba a extender. Y eso no es gestionar correctamente la ansiedad, la empatía y la necesidad de la gente. La moratoria y el pago de sus obligaciones es la principal preocupación de lo que tiene que realizar el panameño. Entonces está muy ligado a su día a día. Esta preocupación requiere una gestión de los gobiernos. Y cuando esto no se anticipa, no esperan hasta el último momento para hacer los anuncios, lo único que están generando es una mayor angustia a la sociedad, mayor capacidad de prever, de gestionar, de poner en práctica nuevos planes. Tanto el sistema, el sector privado, ya sea en su área empresarial, pero también en la cantidad de microemprendimientos, empresas de servicio, hospitalidad, requieren estos. Es gente que se ha mostrado muy activa a acomodar sus protocolos, a adaptarse, a querer trabajar, a querer reactivar su economía, a no bajar los brazos. Pero para poder hacerlo de una manera correcta y poder no sentirse frustrado en su esfuerzo día a día en este proceso, tienen que sentirse que el gobierno los acompaña, que los apoya. En la mayoría de los casos han entendido las medidas, o sea, no hay ningún restaurante que no haya puesto los protocolos en marcha o que se haya manifestado a favor de ponerlos. Lo que necesitan es herramientas, y la mayor herramienta que piden es esto de previsibilidad, que me avisen con tiempo qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a ordenar, qué medidas se van a tomar y cómo nos van a ayudar para que de esto salgamos, como se decía en su momento, en esa imagen tan paradigmática de lo que fue el comienzo de la pandemia, del presidente agarrando una cantidad de lápices y tratando de doblarlos en forma conjunta. Salir de esto juntos es seguir manteniendo esa empatía, algo que se está perdiendo en estos últimos meses de ya transcurrido la principal preocupación, que era el COVID, y ya sintiéndose que lo que más importa ahora es la reactivación económica y sobre todo personal, financiera. Bueno, por último, crisis tan profundas como estas, gente siempre busca un chivo expiatorio. Durante grandes tiempos en Europa eran los judíos, pues después le echaron la culpa a los comunistas, después le echaron, es decir, ha habido alguien a quien la gente personifique como, simbolice como el gran, pues, el culpable de todo lo que nos está pasando. Bueno, por supuesto que no hay una alta aceptación de lo que ha sido el manejo de la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Hay distintas evaluaciones dependiendo a quién se esté evaluando. Hay héroes, que son, por supuesto, aquellos que están en primera línea. Los educadores gozan de muy buena percepción, pero
lejos y último dentro de su nivel de confianza, pero sobre todo de reconocimiento sobre la gestión realizada, están los políticos. Así que definitivamente nadie culpa o no hay, por ejemplo, fuertemente una asociación con alguien responsable del inicio del COVID, sino más bien de la gestión, de cómo se ha llevado adelante este manejo de la pandemia. Y a medida que el riesgo por la pandemia se percibe como menor y más tiempo transcurre, y eso también ayuda en ese sentido, más responsabilidad se hace sobre las medidas que no se han tomado para la reactivación económica y las medidas más restrictivas. Así que eso es un poco el lineamiento sobre las posibles asociaciones con las responsabilidades que hoy se están tomando como principales causas de no activación económica o no en el ritmo que es esperado por la ciudadanía. Claro. Adolfo, como siempre, un placer tenerte aquí, Adolfo Gafolio, CEO de Ipsos para este área. Gracias. Gracias a ti. Vuelvo